Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a esta presentación de un nuevo curso de Galileo Athletic. Vamos a presentarte una capacitación realmente muy interesante, algo que venimos mirando que puede ser útil para ti como preparador físico, como preparadora física, que es un curso que vamos a dar en llamar Optimización de la Fuerza en Fútbol de Alto Nivel. Y por supuesto, me acompaña el profesor Cristian Iriarte, que siempre está con nosotros dando cursos a lo largo del año. Y es un gusto presentarlo, Cristian, que es actual profesor de la UCAM, esta Universidad Católica de Murcia, del curso Máster en Preparación Física de Fútbol, que es asesor de diferentes clubes de Sudamérica y de Europa y de selecciones nacionales. También ha estado como preparador físico en el Milan de Italia también, entre otros clubes. Cristian, bienvenido, ¿cómo estás? Mucho gusto, muchas buenas tardes. Saludos a todos los que nos escuchan, los que nos Bueno, ven. Cristian directamente desde Italia y que, bueno, nos aporta muchísimo en cada curso. Es un honor tenerlo a Cristian, nos enriquece mucho con todo su conocimiento. Y hoy, Cristian, vamos a hablar de una propuesta muy interesante que es esta de cómo optimizar dentro del entrenamiento del fútbol todos los estímulos de fuerza, porque para hacer una pequeña introducción, ¿cuántos diferentes estímulos de fuerza? La fuerza es muy variada, ¿no? En toda la aplicación que tenemos dentro de tanto la construcción del jugador, que podría ser en categorías juveniles, pero sobre todo en el fútbol profesional, en la organización del microciclo, ¿no? Que es tan importante primero la evaluación, si encontramos asimetrías, ¿no? La prevención de lesiones y después la potenciación, ¿no? De lo específico. ¿Qué te parece todo esto? Sí, digamos, es un marco conceptual que ha tenido una evolución notable en los últimos 20, 30 años digamos, ha cambiado mucho, no tiene nada que ver con lo que se hacía a lo mejor en la década del 90. Por ahí tenemos todavía arraigada una idea de la fuerza que es como poco vinculada al fútbol moderno. El hecho de ver futbolistas haciendo solamente ejercicios como sentadillas, arranques, cargadas de potencia, combinados con diversos tipos de saltos, que seguramente son un tipo de estimulación en las cuales no se puede hacer a menos, no pueden faltar, pero la complejidad del fútbol, la evolución del fútbol a partir de lo que es la reducción de los espacios de juego, la evolución táctica, ha cambiado notablemente el perfil de esfuerzo en el juego. Este perfil de esfuerzo se ha modificado y ha planteado nuevas necesidades que necesitan un abordaje diferente, no solamente en el ámbito del desarrollo, vale decir, mayores capacidades de expresar magnitudes de fuerza más altas, sino incluso también la necesidad de disponer de un dominio coordinativo mucho más elevado que permita expresar la fuerza que el futbolista tiene en contextos de alta complejidad, como puede ser un futbolista que corre sin la pelota para ir a hacer una intercepción a un adversario que tiene la pelota. Va hacia un choque, corre, acelera 6 metros, hace un contraste, le roba la pelota y parte en velocidad, en conducción de balón. Bueno, en esos 6 segundos tenemos una multiplicidad de actos motores diferentes. En un primer momento hay una acción de aceleración y desaceleración sin balón donde el futbolista tiene que controlarse a sí mismo. Y la mejor postura biomecánica para ir a un contraste estable con el adversario. Por lo general eso se hace con una altura del centro de gravedad paralela a tierra o muy similar. Cuando recupera el balón, se empieza otro tipo de desplazamiento, es otra desaceleración. El jugador con balón tiene que buscar referencias visuales en sus compañeros en el campo de juego, cuando antes de recuperar la pelota la referencia visual era el adversario con el balón, era mucho más acotado. Bueno, y eso obliga que la postura del cuerpo, el centro de gravedad es más alto. Bueno, ahí hay distintos trabajos de fuerza coordinativa. No, todo eso que acabamos de comentar es imposible resolverlo solo con squat y salto o solo con el trineo. Requiere toda una articulación de diversos medios de trabajo, diversas ejercitaciones, incluso distribuidas en la semana, para garantizar un óptimo desarrollo y desarrollo de la fuerza
y adquisición de los patrones coordinativos que le permitan la mejor expresión en el campo de juego. Porque te voy a dar un ejemplo, que esto es un estudio bastante reciente, aún no publicado, que se hizo un estudio muy detallado de los duelos de pelota alta en los campeonatos, en los 5 campeonatos más importantes de Europa. Y por ejemplo, se vio que hay jugadores que los duelos de pelota alta, de ir a disputar una pelota aérea, tienen un porcentaje muy alto de eficacia, o sea que lo ganaban. Cuando se fue a comparar los valores de squat jam, de contra moment jam, los valores de un squat, los valores del leg press, de los jugadores que habían ganado y los que habían perdido los duelos de pelota alta, no había diferencia significativa estadísticamente, porque ya no es la diferencia, no la da el valor de fuerza, sino el nivel de dominio coordinativo en esa acción específica. Se veía que los jugadores, se vio que los jugadores que tienen un nivel de eficacia más alto en los duelos de pelota aérea tienen un muy buen control técnico coordinativo de los últimos 3 apoyos antes del salto. La postura del cuerpo con la cual van a chocar con el adversario, la postura del cuerpo, la disposición de los hombros respecto a la trayectoria de la carrera, toda una serie de elementos técnicos que pasan por lo coordinativo, es lo que le daba la eficacia en el duelo de pelota alta. No era solamente el salto. Sin embargo, a veces se le continúa a trabajar solamente desarrollando las valencias de fuerza sin tomar en cuenta que no vamos a resolver con eso el problema de la ineficacia en el juego si no hacemos la etapa sucesiva. Bueno, hoy los trabajos de fuerza del fútbol toman en cuenta mucho un aspecto mucho más holístico, completo de todo lo que subyace en el fenómeno del juego, para ir rescatando elementos que, por ejemplo, el elemento del duelo de pelota alta tiene un componente de fuerza explosiva innegable. Pero así como hace falta coordinarse muy bien en los pasos, en los 3 apoyos previos al salto, también hay que coordinar muy bien su cuerpo cuando gane o perdí el duelo de pelota alta y hay que caer y amortizar de modo seguro para no lesionarme. Entonces hay algo también que me influye en lo preventivo, en el rendimiento, en la capacidad de repetir el gesto, depende de la superficie. Cuando se juega con sintético, en un campo sintético, hay una dinámica propia de los juegos de pelota alta, de balón parado. En un campo con la hierba muy alta y pesada porque está mojada, hay menor reactividad. Entonces, hay menos componente balístico explosivo. Y hay que ser eficaz siempre. No puedo ser eficaz solamente cuando juego en un campo perfecto. Bueno, y esto requiere también que en la semana se van modificando algunos componentes de trabajo para permitir al futbolista que se adapte al contexto real del próximo partido. Bien, bien, muy interesante. Y otro de los temas que vamos a hablar mucho de estos temas y vamos a hablar sobre todo también de cómo optimizar, que es un poco esta la cuestión, y también de organizar, ¿no? De cómo organizar, porque hoy sabemos que cuando vamos a los clubes que hemos tenido, tenemos la suerte de ir a los clubes profesionales y ver los entrenamientos, vemos que hay una organización muy detallada hoy día del entrenamiento, sobre todo de la fuerza, que está presente en casi todos los días, ¿verdad? Sí. Sí, así es. Hoy es Objetivos diferentes, tal vez, ¿no? Claro. exactamente, cada día tiene una lógica que les propia, una progresión que les propia. Hay trabajos de fuerza que requieren de una progresión cuantitativa. Está claro que un futbolista que quiere mejorar sus valores de fuerza no puede trabajar con el mismo peso todo el año. Pero hay otras ejercitaciones u otros ejes conceptuales que no pasan por el incremento de la carga. Puede ser que cuando estamos corrigiendo un déficit de una simetría, es importante incrementar los rangos de movimiento, los grados de movimiento en los cuales se expresa la fuerza, por ejemplo. Me puede ocurrir que un futbolista trabaja 2 o 3 años con el mismo peso, pero pasó de trabajar 60 grados de amplitud a 110 grados de amplitud. Entonces, cada abordaje, cada propuesta es como que tiene una metodología en sí misma. Lo importante es saber encontrar las necesidades individuales de cada futbolista, vincularlas a un modelo de juego, estudiar su historia,
estudiar la casística, que estamos en un momento que después del COVID se redujeron mucho los espacios de juego promedio, entonces la casística de lesiones está teniendo una evolución muy importante. No es la misma casística de lesiones la que es post-COVID que previo al COVID en el fútbol de alto nivel. Entonces, a partir de eso, elementos que antes se trabajaban de manera muy secundaria, ahora tienen un papel más presente en todos los programas diarios. Los programas diarios tienen un componente que fijo, que es de ciertos trabajos de prevención o correctivos según la necesidad individual de cada futbolista. Después de ese primer bloque hay un segundo bloque que puede ser orientado a una u otra cualidad de fuerza. Y esto en función también no solamente de los déficits del futbolista, sino también del tipo de juego. Un futbolista que a lo mejor se está en un plantel donde el cuerpo técnico tiene una idea de juego de esperar, de defender el arco, ocupar bien los espacios y partir de contragolpe, un defensor tiene un requerimiento de fuerza. Ese mismo defensor, cuando cambia el técnico, cambia la idea de juego y se va, en vez de defender el arco, se juega un poco más agresivo, tratando de ir a recuperar el balón, hay que alejarse del arco porque vamos a ir a recuperar el balón lo más lejos posible de nuestro arco. Eso requiere otro perfil de esfuerzo y requiere otras valencias de fuerza que adquieren otro valor. Incluso cada modelo de juego puede plantear la necesidad también de un diferente peso corporal óptimo del futbolista. Un defensor central que juega con un planteo táctico de defender el arco tiene que ser muy bueno en desplazamientos cortos. Ahora, un defensor central que juega con Guardiola, que lo va a jugar con la línea de 4 en el mitad campo, que va a tener mucho espacio libre a sus espaldas, como tiene que tener un buen pico de velocidad, porque cuando tiran un pelotazo tiene que girarse y correr con el delantero, muchas veces tienen que bajar 1 kilo y medio, a veces hasta 2, para tener un buen peso muy liviano que le permita tener una mejor punta de velocidad, porque ese tipo de planteo táctico le exige disponer de un pico de velocidad muy bueno en 15, 18, 22 metros de carrera. En cambio, un planteo táctico, defender cerca de nuestro arco, 2 líneas de 4, ocupando bien los espacios, reduciendo los espacios de juego para el rival, requiere otro tipo de esfuerzo y otro tipo de fuerza. Bueno, Bien. hoy, cuando hablamos, como decías vos, de optimizar la fuerza, esa palabra está justamente para romper la idea de que la fuerza solamente es una progresión de carga. Hay que sacarse la idea Claro. de eso porque Hay mucha el fútbol... confusión, me parece, con esto. En algunos, no digo en todos, pero en No, no, general hay cierto. mucha información. Me parece que hay que un poco filtrar tanta información porque no todo es para el fútbol de alto nivel, ¿no? Sí, incluso fútbol de alto nivel, incluso hasta fútbol de nivel medio, porque ya una cuarta especial, una reserva, un juvenil sub-18, tienen la necesidad de abordajes en el trabajo de la fuerza propios de la excelencia. ¿Por qué? Exacto. Están llamados a ser eficaces en contextos de juego variables y cada contexto de juego plantea perfiles de esfuerzo distintos. Y Exacto. como nosotros tenemos que preparar a un futbolista para el peor escenario posible, porque como interactuamos con un adversario, yo puedo trabajar con un cuerpo técnico que dice vamos a jugar posesión de pelota en espacios chicos y vamos a salir de contragolpe. Bueno, pero después el rival nos viene a atacar a nuestro propio arco y nos obliga a jugar en espacios largos. Entonces la posesión de pelota, como el partido es el resultado de una interacción entre el planteo táctico nuestro y el del rival, que hay una resultante, esa resultante estamos seguros de que nunca es perfecto como cada técnico quiere, es una vía media, a menos que un equipo se sobreponga y tenga un dominio exagerado sobre el rival, que lo que sea aplastante. Pero como eso ya no ocurre en el fútbol de alto nivel, ¿qué ocurre? Hay que plantear trabajos para el peor escenario. El peor escenario a veces es jugar en el perfil de esfuerzo que nos es menos congenial. Por eso es que esto requiere abordaje de prevención de lesiones mucho más completo de lo que se hacía antes. Yo me acuerdo Claro. que hasta 2010 prácticamente nos avalíamos de la casística de lesiones. Tobillo, rodilla, cadera, pubalgia, flexores de rodilla y algo más. Había un abordaje único
y eso se adaptaba a las particularidades de cada futbolista. El futbolista veterano, yo trabajaba un poquito más en eso y menos en la fuerza explosiva. El jugador joven, a lo mejor se le agregaba algún estímulo más de trabajo de fuerza para que mejore su componente de masa magra a través del crecimiento de la masa muscular, pero los conceptos eran eso. Eh, Hoy se vio que hace falta trabajar, hay una prevención primaria que pasa por la casuística, hay una prevención secundaria de segundo nivel que pasa por el perfil individual del futbolista, una prevención de tercer nivel que tiene que ver con la metodología de entrenamiento. Si el técnico propone mucho fútbol en espacios reducidos en los entrenamientos, eso usura mucho. Quizás el Exacto. mismo modelo de juego, con modelos de entrenamiento diferentes, requieren abordajes preventivos totalmente diferentes. Porque aún hoy ocurre que hay cuerpos técnicos que tienen propuestas desbalanceadas, que trabajan mucho fútbol reducido y cuando después el partido a veces requiere una distribución proporcional de los espacios de juego que no está reflejada en el proceso de entrenamiento. Pero bueno, nosotros como preparador físico tenemos que saber decodificar eso y hacer propuestas de manera de garantizar que el futbolista se lesione lo menos posible, que nunca se puede lesionar cero, porque ese también es como una fantasía, un mito que gira que con la prevención de lesiones el futbolista no se lesiona. No es así. El fútbol evolucionó tanto, se ha incrementado en breve tiempo muchísimo los parámetros de intensidad de esfuerzo, que lo que se trata de reducir es la entidad de la lesión. Si yo tengo un futbolista que a lo mejor a los 19 años todavía tiene un poco de genovalgum. Se trabajó para corregirlo, con un trabajo de balance, de alineamiento correcto. Y después se lo trabaja bien con un trabajo de fuerza. Seguramente el día que tenga un problema en la rodilla puede tener una distensión del lateral interno en vez de romperse un cruzado. Si se rompió un cruzado, perdía toda una temporada. Si tiene una distensión de segundo grado de ligamento lateral interno, en 6 semanas está jugando de nuevo. Entonces, claro, ahí ganamos. En vez de perderlo todo un año, lo perdimos por 10 partidos. No lo perdimos por los 65 partidos que jugamos una temporada. Entonces, la prevención de lesiones pasa mucho por eso también. No solamente por bajar el cuantitativo de lesiones, que por ejemplo, aquí en Europa es muy difícil, casi imposible, bajar de 3 lesionados por mes. Es casi imposible. Las veces que ocurre es aleatorio, no tiene que ver con la calidad del trabajo. A veces cuando hay un invierno un poco más dulce, menos agresivo, porque el clima está cambiando, entonces antes se jugaba con nieve desde noviembre a febrero y ahora estamos teniendo nieve solamente diciembre y enero, por ejemplo. O los equipos que juegan Copa Europea, que tienen que ir a jugar al este, bueno, sí encuentran nieve, pero antes se hacían mucho más partidos con nieve por año. Un poco a la luz de estos factores es que se ha llegado a un nivel de equilibrio donde ya no se puede bajar mucho más el cuantitativo de lesiones o las lesiones incluso musculares. Lo que sí se puede bajar es la entidad de la lesión, que en vez de un desgarro sea un estiramiento de fibras, que en vez de un estiramiento de fibras sea una contractura fuerte, ese tipo de cosas, que en vez de un problema trágico como una rotura de la rodilla con la tríada de Donoghue, que es el menisco, ligamento interno y ligamento cruzado, bueno, que sea solamente el ligamento interno. Cosas así, que es bajar la entidad de la lesión. Y eso es muy importante porque como hoy los futbolistas están llamados a responder a 60, 70 partidos por año, eh, eso marca una gran diferencia, porque con un calendario tan nutrido, el cuerpo técnico siempre requiere de que todos estén disponibles, porque si no, el técnico está condenado a hacer jugar a ese que está listo, al que está disponible. No puede elegir el mejor futbolista, a ese que ve mejor para el próximo partido. Y Cristian, de hecho, eso se ve a fin de temporada, cuando aquí ocurre en Europa, que en marzo, abril y mayo, los partidos hay uno o dos futbolistas jugando fuera de rol, porque ya empieza a haber achacados, lesionados. exacto, y digo, qué importante esto que estás diciendo, porque mira, casualmente, ayer justamente vi esta información
que, bueno, es un informe de FIFA que dice que en el Mundial, bueno, anterior, con todos los registros, ¿no?, que se hacen de tecnología, solamente dice que el 3% se recorrió con respecto al Mundial anterior de mayor distancia, pero, fíjate esto, el 16-19% más se recorrió de distancia a alta intensidad, ¿no? Cuando es comparado con el Mundial anterior. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que evidentemente cuando hablamos de alta intensidad, aquí estamos hablando de que la fuerza tiene un papel muy importante, ¿no? Y sobre todo cuando queremos ser más ecológicos, como decías vos, de cuidar al jugador, todo el área de primero de la evaluación con los protocolos, por ejemplo, que ya nos vas a hablar vos en el curso, que se utilizan hoy, ¿no? Para identificar a lo mejor asimetrías, cómo podemos corregir primero las cadenas musculares. Y luego recién viene la potenciación, ¿no? Porque a veces se comete ese error de comenzar a potenciar al jugador desde la fuerza explosiva o algún tipo de fuerza máxima, etcétera, si todavía tiene algunos errores de, como decíamos, ¿no?, de cadena muscular o de que hay alguna descompensación. ¿Qué te parece esta información que decimos del Mundial y qué te parece este abordaje, Sí, bueno, que vamos a hacer? hay muchos estudios de ese tipo que todos los estudios están acentuando, confirmando una tendencia que se está verificando ya desde el 2014, sobre todo en la Champions League, que la Champions League es el nivel de fútbol más elevado, que las distancias totales no sufren una modificación importante. Incluso cuando hay distancias muy altas, a veces, cuando uno las va a promediar en toda una temporada, se da cuenta que puede ser algo por el partido. Por ejemplo, cuando hay partidos que se están ganando, un equipo que está ganando, por ejemplo, 2-0, empieza a economizar esfuerzo, porque hace una posesión de balón para hacer que el tiempo corra. Se encuentra que en 5 minutos, entre el minuto 60 y 65, el otro equipo hizo 2 goles, y ahí como que aprieta el acelerador de nuevo. Y esa última media hora empieza a ser frenética, porque tiene que salir, ir a buscar el resultado nuevo, porque un partido que lo tenía ganado lo tiene ahora empatado, y si no aumenta un poco su agonismo, su agresividad, puede ser que hasta que lo pierda. Cuando se dan ese tipo de situaciones que son resultado dependiente, que son por lo imprevisto que es y lo fascinante que es el fútbol, que ocurren cosas que nadie puede prever, se dan esos picos de esfuerzo un poco más elevados. O, por ejemplo, cuando uno va a analizar los valores de cada jugador, cuando a veces hay una expulsión. Cuando hay una expulsión, claro que si voy ganando 1-0 y me expulsan un jugador, los 9 jugadores del campo restantes son llamados a hacer un sobreesfuerzo para no conceder espacio y cubrir el espacio que no cubre ese jugador que falta, obliga a una mayor tasa de trabajo, un work rate. ¿Qué ocurre? Cuando uno anula esos episodios que son fuera de la lógica de un partido, de un cotejo, se da cuenta que los parámetros de distancia no se modifican de hace mucho tiempo ya. Lo que sí ha ocurrido es que, y acá es donde se puede vincular este fenómeno del juego a la necesidad de un abordaje diferenciado de los distintos tipos de fuerza, es que esa distancia se recorre con variabilidad de contextos espaciales, vale decir, hay cada vez un porcentaje de la distancia total que uno cubre en un partido que se lleva a cabo en contextos de espacios muy chicos. Que eso me obliga, porque una cosa es correr en el parque 10 kilómetros y otra cosa es correr en el living 10 kilómetros. Si corremos en el living, estamos cambiando de dirección cada 6 metros, que es un poco lo que le pasa a un volante central en fase de recuperación de balón, por ejemplo. Entonces, ¿qué Exacto. ocurre? Hay la modalidad en la que se corre, el contexto espacial, la postura, llevando a cabo qué tipo de trabajo táctico. Si uno corre en espacios chicos con el balón, corre con una posición un poco más económica muscularmente. Cuando uno corre en espacios chicos sin la posesión del balón y teniendo que recuperarla, se corre una posición que es más eficaz a nivel motriz, pero que implica un mayor desgaste energético y una mayor expresión de fuerza. Esto
llevó, por ejemplo, al cambio que en los últimos 15 años un volante central pasó a triplicar su cantidad de cambios de dirección. Y no solamente triplicó la cantidad de cambios de dirección, sino que incluso de esa cantidad total de cambios de dirección, el porcentaje de cambios de dirección que se llevan a cabo corriendo a velocidades importantes que implican un riesgo de lesión o que implican un componente de fuerza muy alto, ha crecido mucho, se ha duplicado. Porque, por ejemplo, con el paradigma anterior de análisis de la performance del fútbol, correr a 15 kilómetros por hora, 14 kilómetros por hora, es correr a intensidad de un bal anaeróbico. Y decir, bueno, aeróbico, esto no es fuerza. Claro, pero si yo estoy corriendo a 14 kilómetros por hora y en 3 apoyos tengo que absorber toda esa inercia y arrancar en el Y sentido cambiar, opuesto, claro. eso me obliga a un trabajo excéntrico muy importante, ¿eh? Y después una fase acelerativa concéntrica también muy importante. Hay un requerimiento de fuerza muy alto en 2 modalidades distintas de contracción muscular y con riesgos de trabajo distintos. Si a eso le agregamos la probabilidad de que ese cambio de dirección se haga simultáneo a la colisión con un adversario, el riesgo de lesión se multiplica. Y fíjense cómo analizamos rápidamente así un aspecto y aparecen tantas subestructuras de esa acción de juego que merecen ser abordadas en el gimnasio con trabajos distintos, con evaluaciones distintas, con protocolos diferentes, con una metodología lineal, con una metodología de progresión escalonada o de progresiones lineales, algunas que son progresiones técnicas que tienen que ver con mayor complejidad coordinativa. Y bueno, cada cosa que uno va a analizar, cada acción de juego que uno puede analizar, va a encontrar estos puntos que son emergentes, con los cuales uno lo va a después abordar en el trabajo de gimnasio. Y esto explica, como decías vos, por qué trabajamos hoy todos los equipos de alto nivel, están en el gimnasio 40 minutos, 1 hora, antes de ir a hacer el trabajo táctico. Que no es que esa hora están haciendo cargadas de potencia 12 toneladas, no. Puede ser que en esa hora también se hizo cargadas de potencia con salto, se hicieron 3, 4 series, pero antes hubo un trabajo de correctivos para un jugador que tiene déficit de giro del torso respecto a la cadera fija. Otro que tiene a lo mejor más débil la pierna izquierda que la derecha en un pistol squat. Otro que a lo mejor tuvo una lesión no bien recuperada 2 años antes y en los flexores de rodilla o en la pantorrilla, entonces se hace un trabajo para eso. Hay lesiones que cuando se Sí, recuperan mal por la ansiedad de volver a jugar, generan tejido afibrosado, como un nudo. Bueno, antes no había métodos de trabajo para eso. Hoy hay algunas combinaciones de trabajo excéntrico con técnicas de PNF que pueden de alguna manera ayudar, junto con la fisioterapia, a disminuir esos nudos de tejido claro. cicatrizal que antes se resolvían solamente con cirugía. Cierto, no se puede resolver al 100%, pero a veces es la solución que le permite a un futbolista a lo mejor jugar 3 años o 4 años más. En vez de terminar su carrera a 31 años, llegar a 35. En 4 años más son 4 contratos más. Al jugador le Exacto. cambia mucho la vida. Sí, sí, sí. Y lo que decías, la importancia de trabajar de manera transversal, creo yo, con la gente de la fisioterapia, la nutrición, bueno, todos los integrantes del cuerpo técnico, estamos hablando específicamente de la fuerza, pero en general después el rendimiento es para todo, ¿no? Hasta lo mental o lo emocional, la conducción del entrenador en todo esto, ¿no? La cabeza del grupo, pero a nivel de lo que es la fisiología, básicamente para la fuerza también, porque evidentemente que a lo mejor no, seguro, el kinesiólogo en este caso, ¿no? El fisioterapeuta también va a aportar algunas otras cuestiones que también pueden sumar a esa recuperación o esa potenciación del jugador, sobre todo cuando hay esos problemas de cadenas musculares, ¿no? Que hay que a veces fortalecer, por ejemplo, no sé, el glúteo medio, porque la pierna del jugador cuando cae, aterriza, se va para adentro, por alguna, digamos, debilidad, ¿no? De activación de glúteo, que es tan común eso. Vemos siempre a los jugadores a veces con esas banditas de activación de glúteo, bueno, y eso es apenas una activación, se pueden hacer trabajos mucho más interesantes. Pero
digamos que por eso es tan importante, creo yo, este curso, esta propuesta. Para todos los que nos están escuchando, les agradecemos estar allí, atentos a esto, que bueno, va a ser un curso que va a comenzar en octubre, el 16 de octubre, que cae día lunes. En principio vamos a hablar de 4 entregas, es muy posible que sean 5, porque siempre Cristian nos trae más material del que desde el que proponemos, que siempre ocurre esto, y por eso estamos muy agradecidos con él también por toda la información que nos brinda. Y bueno, se van a ir entregando una por semana. Y bueno, por supuesto también vamos a entregar un certificado, como entregamos siempre, en este caso también de APF, que es la Academia de Preparadores Físicos de Roma, Italia, que también nos respalda en todo lo que tiene que ver con los cursos que hace GalileoAthletic.com. Así que, Cristian, bueno, estaríamos, yo creo que podemos seguir charlando 1 hora más, 2 horas más, lo que querramos de este tema, pero bueno, creo que un pequeño cierre que nos quieras decir de la propuesta que vas a ofrecer, y yo creo que para esta presentación estamos bien para después poner toda la carne al asador, como se dice en Argentina, dentro del ¿sí? curso. No, últimas palabras que podría decir es el hecho de que para los colegas que pueden asistir o desarrollar este curso, eh, el curso lo vamos a desarrollar con el objetivo de que al día siguiente de haber terminado el curso tengan todo un panorama mucho más claro de cómo evaluar, cómo construir programas, cómo organizar una semana de 7 días, de 5 días, de 4 días, cómo establecer prioridades, cuando juego 2 partidos por semana, cuáles son las valencias de fuerza que entre comillas tengo que sacrificar, porque lamentablemente es así. No podemos hacer todo cuando jugamos domingo y jugamos de nuevo el miércoles o a veces el martes, porque también ocurre eso. En el fútbol de hoy también ocurre eso, que a veces se juega el sábado y se juega el lunes de nuevo. Bueno, entonces un poco entrar en la realidad del contexto real de campo. No vamos a plantear un curso de papers científicos. Vamos a plantear un curso para dar herramientas de que si tengo un jugador que tiene déficit de fuerza, pero tiene un problema en la espalda y no puede hacer squat, ¿cuáles son las alternativas para resolver el problema de fuerza sin necesidad de hacer squat? Si tenemos un futbolista con mucho talento técnico, pero tiene una pierna más fuerte que la otra, ¿cómo son los abordajes metodológicos, los programas, cuántas veces por semana se trabaja, teniendo la posibilidad de corregir ese déficit en 2, 3, 4 meses, no en 5 años, porque todos nosotros sabemos, la gente del fútbol, que nadie está 5 años en un club, es una utopía eso. Cuando perdemos 4 partidos nos quedamos sin trabajo, entonces tenemos que trabajar. El curso está pensado para trabajar en la dimensión real de lo que estamos llamados a hacer nosotros, preparadores físicos, que somos gente de campo, no somos gente de ciencia, que tenemos un año para estudiar paper, para elegir el mejor método de entrenamiento. No, nosotros nos llaman y a lo mejor vamos a trabajar con un cuerpo técnico que llega a la fecha 8 y no podemos hacer pretemporada y vamos a jugar 2 partidos por semana por los próximos 3 meses. Bueno, en ese contexto, saber qué hacer. Vamos a Excelente. tener soluciones prácticas, Soluciones prácticas. programas prácticos, propuestas prácticas, criterios de trabajo para interpretar rápidamente lo que ocurre con el futbolista en su rendimiento en el juego y en el entrenamiento. Y desde ahí tener las claves de interpretativas para buscar los aspectos prioritarios y trabajar eso. Porque lamentablemente hoy por hoy el fútbol vivimos en un vértigo donde cada día hay que evaluar 3 cosas y al día siguiente trabajamos esas 3. Todo lo que no nos gusta, no hay tiempo para trabajarlo. Todos los déficits de un futbolista, ningún cuerpo técnico del mundo tiene tiempo para resolverlo. Entonces tenemos que ser claros para reflexionar bien, para identificar cuáles son las 3 prioridades del futbolista para la primera parte de la temporada, para la segunda, para la final. ¿Cómo puedo trabajar un poco más para el jugador suplente que hace menos minutos de juego que el jugador titular? Bueno, estas cuestiones que son de manejo práctico, cotidiano del preparador físico que está en un club trabajando, no el que está en un laboratorio de Sport Science leyendo papers científicos. Excelente, excelente propuesta, muy interesante. Ya quiero estar ahí, ya quiero escuchar. Ya me motivaste para aprender más. Así que, Cristian, bueno, nos encontramos entonces. Muchísimas gracias y a todos los invitamos a que puedan participar de esta capacitación. Realmente se la súper recomiendo. Va a ser algo muy rico de ver y de escuchar. Nos vemos entonces.